Y tiene una complejidad que no es demasiado severa, pero hay que entender el mecanismo. ¿Y por qué lo digo? Porque hay algunas cosas en las decisiones tomadas respecto de este tema, hay algunas cuestiones que son discutibles. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la Argentina hay una inflación que todos los años va en incremento. Ya veníamos años atrás, con el 15, el 20%, después se pasó al 30%, después al 40%, ahora estamos en el 50%. Mes contra mes del año pasado creo que está dando 48%. Si en un país inflacionario no se puede vivir. ¿Cuántos países inflacionarios hay? 4 o 5. En ese pelotón estamos nosotros. ¿Por qué viene esto? Porque si los países alrededor, todos, están en 3, 4, 5, 6% anual de inflación, la situación económica ante una pandemia de esta característica es un poco diferente a la nuestra. Nosotros tenemos un país que lamentablemente, producto de problemas de gobierno, gobernabilidad, situaciones que pongamos que por lo menos han sido mal diagnosticadas y mal solucionadas desde hace muchos años, llegamos a un país empobrecido. Y de tal manera que al estar empobrecido tenemos un mercado interno que ha caído, el poder adquisitivo promedio ha caído el 23% en 2 o 3 años. Es un cuarto del salario que no tiene poder adquisitivo. ¿Por qué digo esto? También tiene que ver con la pregunta que me estás haciendo. Si nosotros tenemos un crédito caro, alta inflación, problema en la demanda, caída del salario, aumento de la pobreza de una manera que es vergonzosa, aumento de la indigencia, que es vergonzosa, tenemos una caída tremenda en todos los parámetros sociales donde los sucesivos gobiernos, tanto de la provincia, que han sido uno atrás del otro peor que el otro, que el anterior, y los nacionales, no se solucionan las cosas a medida que hay que pedir esfuerzos y ir hacia esa posible solución, todo se va agravando. Con el ingrediente de que al no haber una situación social tan equilibrada como los vecinos, que todos tienen defectos, pero todos han demostrado que han domado la inflación, tienen actividad plena, están con proyectos de exportación en línea con las necesidades de su economía. Argentina no. Desde hace años está clarito de que el país no puede ni debería vivir solamente del campo. Cuando uno mira que exportaciones que hace 10, 12 años, 14 años, rondaban el 70.000 millones de dólares, creo que llegaron a 80.000 millones, hoy estamos en 50.000 millones de dólares, vamos para atrás. Y cada vez que se trata de ver un rubro en el cual se puede incrementar las exportaciones, aparece el cine negro que dice, este negocio no funciona. ¿No? ¿Qué queda? El campo. Sí, yo lo dije hace mucho en una discusión con unos amigos, conversando, no se puede vivir más del campo, solamente. Puede ser el pilar de una reconstrucción, pero sacarle al campo porque se le ocurre y es necesario para el que en forma inmediata, temporaria, tiene que tomar decisiones, dice, algún lado tengo que manotear. Nos la pusieron a toda la sociedad con el IVA, primero de una
de un monto, del 10, del 13, del 18, del 21, después con impuesto al cheque por 2 o 3 meses. Y no hay gente, hasta gente seria como Labaña, lo pone y se va a la casa, tan tranquilo, el impuesto al cheque quedó. Regresivo, costosísimo para las pequeñas empresas. La gente, obviamente, le duele el impuesto al cheque, trata de no bancarizar. Yo creo que una cosa es consecuencia de la otra. Tenemos un país que se ha acostumbrado a comer carne. Es el país que más carne consume en el mundo. Llegamos a tener en época de Onganía, en esa época de la década del 60, 90 kilos por cabeza, por habitante. Hoy estamos alrededor de los 50. En 2 o 3 años ha bajado 1 kilo por año, de 53, 52, 51. Hoy puede variar entre 48, 49, 50. Resulta que yo escucho a un periodista que no importa. Creo que cuando uno es comunicador o es un funcionario, tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice. Por la responsabilidad que tiene. Por la cantidad de gente que lo escucha. Y sabiendo él que en el auditorio hay gente que del tema no conoce lo suficiente como para separar la paja del trigo. Entonces dice que yo lo escuché, no lo podía creer. Cuando se toma esta malavida decisión de suspender exportaciones, una de las que quedan liberadas son convenios por cuotas ya, que son la Hilton y la 481 Europa, y un cupo que se había logrado abrir por fin a Estados Unidos. Resulta que este hombre dice que cómo puede ser que nuestros hijos no pueden comer proteínas de la carne y las proteínas nuestras se las llevan a Estados Unidos para que la coman los hijos de los norteamericanos. Yo digo, esto es una cosa que debería haber, no sé, una sanción al comunicador por decir una barbaridad, como dice. Porque una de las cosas que seguramente este hombre, no sé si con mala intención, una supina ignorancia, la verdad que no lo sé. Además de los 50 kilos de carne vacuna que comemos, se logró en los últimos 15 años un efecto impresionante que fue la producción de pollo y el consumo de pollo. Es un animal altamente más eficiente en convertir los granos del alimento en carne, es mucho más eficiente que el chancho y muchísimo más eficiente que el vacuno. Así que de pronto nos encontramos que estamos entre 45 y 48 kilos de consumo de carne de pollo por habitante por año. Sumando los dos, estamos rajuñando los 100. 100 kilos de proteína animal de altísima calidad por habitante por año. Resulta que el chancho, que empezamos con 6, 7, 8 kilos, que básicamente eran fiambres, en los altibajos de una economía muy inestable, empieza a crecer lentamente y hoy estamos en 17 kilos por habitante. Así que, sumando las 3 carnes que se consumen en el mundo en forma mayoritaria, son 116, 118 kilos. El consumo más grande del planeta en proteínas de altísima calidad. Hay gente que cuando dice, ojo, no olvidamos el pescado, lo de las lagunas que acerca cuando van a pescar los muchachos, lo de la merluza que se afanan con una marina inexistente para cuidar los límites de la plataforma argentina, las ovejas, los caprinos, que se consumen. No importa que sume 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Así que esta persona que dijo eso es un ignorante, una persona muy mala fe. Y por el otro lado, lo que digo de la inflación y de la baja del poder adquisitivo, significa que no sé si la carne se puede decir específicamente que aumentó y es cara, sino que la gente no tiene plata en los bolsillos para pagarla. Porque si realmente el poder adquisitivo de alguien hace 4 años era un 25% más que ahora, no necesariamente deberíamos decir de que la culpa es que la carne aumentó, sino que el hombre dejó de ganar dinero. Dinero valioso, no papel pintado, ¿verdad? Pero por el otro lado, algo que también debería saber, por ejemplo, el ministro Culfa, que yo lo escuché en unos días, dijo también un par de cosas sin consistencia, que también
te voy a decir por qué lo estoy pensando. La carne ajusta en forma cíclica, porque es cierto que aumentó 70% el vacuno en los últimos años y pico. Yo digo, digamos, no es un tema específico para mí, lo digo en términos generales, no para discutir o tener controversia con alguien que opine lo contrario en las cifras, pero son parecidas. Pero también es cierto que por ahí ha estado X meses o X tiempo sin ajustar el precio. Porque ajusta cuando hay faltante de la oferta en algún momento. Si la demanda crece por alguna razón, una fiesta, un fin de año, la vuelta famosa de llenar los freezers a la vuelta de las vacaciones, puede pegar saltos donde por ahí no va al ritmo del aumento de los salarios, que también es cierto que están corriendo por detrás de la inflación. Todos estos ajustes, que empezaron con una inflación supuesta del 29% este año, la inflación ya está a un 3 y pico mensual, en 6 meses ya está en 22, 23, 24, y ya está que para este año va a ser el 48-50. Así que todas las paritarias que se hicieron al 29, hoy, y con pagos parciales, ¿no es cierto?, progresivos, hoy están perdiendo posibilidad de compra frente al aumento de los productos. Es decir, no es algo tan directo decir la carne puede estar cara. Bueno, por otro lado, también es cierto que hay muchísimos insumos que están en la producción de carne, que al aumentar el valor tienen que ir aumentando el costo de la producción de ese producto, que en este caso es la carne. Aumentan los fletes porque tienen que adecuarse a la inflación, aumentan los combustibles que por un lado aumentan menos de lo que deberían, pero ya no va a venir el rebote cuando ya no alcance el dinero para pagar los subsidios a las empresas. Aumentan algunos insumos, porque también a veces pasa que aumenta el petróleo y consecuentemente aumentan los fertilizantes. Es decir, los aumentos son generalizados. Pero también es cierto que cada kilo de carne está pagando un 40% de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Es decir, nadie se le ocurre aparentemente que un Estado que está ávido de ingresos porque tiene un déficit descomunal incrementado por la pandemia, es cierto, pero estábamos en el 4%, va a llegar al 8 o al 10%, indudablemente eso, la única manera es chupar toda la plata que ande dando vuelta, como lo está haciendo. Entonces, si tiene un altísimo costo impositivo, tiene un altísimo costo país, cuando aumenta, la gente que lo tiene que comprar baja su poder adquisitivo, porque la inflación no se domestica, ha superado la intención de todos los gobiernos en los últimos 40 años, por decir algo, pero yo me estoy acordando de la época de Rodrigazo. Son 45. Y eso fue en el año 75. Exacto. Así que esto viene de largo. Por otro lado, la carne en la Argentina, con una falta total y absoluta de planificación a largo plazo, por la falta de seriedad de este país y del control de la inflación y del control del desmadre que es no hay política de Estado, así que uno cuando empieza a la buena de Dios y no sabe qué le va a pasar en los próximos 2, 3, 4 años. Una inversión es tremendamente riesgosa. Recuperar el capital es una necesidad de cualquier inversor. Si usted no le puede asegurar, porque no tiene estabilidad de las leyes y condiciones que no se cambien en forma permanente, el inversor no quiere poner el dinero, a no ser que sea unas tasas de retorno altísimas, cosa que tampoco le interesa al país. La Argentina está siempre alrededor de los 150, 200.000 toneladas de exportación. En la época de la primera presidencia de Kirchner se llevó a 700.000 toneladas. Eso produjo
un fervor de inversión, porque obviamente el país está ávido de trabajar, de tener emprendimientos posibles, y eso, en una decisión totalmente errónea, equivocada, hace al gobierno en ese momento suspender las exportaciones. Tuvieron hasta el 2008, que fue el famoso conflicto de la 125, tuvo 3 o 4 y hasta el 2012 con interrumpidas las exportaciones. Y resulta claro que la gente que se iba al negocio, porque al no exportar no tenía suficiente demanda del mercado interno, se fue del negocio. Y se perdieron 10 millones de cabezas. 10 millones de cabezas, era el 20 y pico % del rodeo nacional. Bueno, eso lo sabemos nosotros en los foros técnicos, lo que estamos curioseando en esos temas, pero después, bueno, faltan las vacas, faltan. Claro, después de 10 años dicen, ¿dónde están las vacas para que produzcan un ternero, un novillo que yo pueda comprar y comer? No, la mataron. Y recuperaron, sí, porque cuando empieza y se suspende fue en el gobierno de Macri, 1 o 2 años antes, se recupera, no sé, un 50, 60, 70%. Todavía no se llegó a recuperar lo perdido. Y pasa una cosa muy curiosa, empieza a comprar China. Los últimos 3, 4, 5 años aparecen todos los problemas que ya sabemos de las enfermedades de los chanchos, la gripe porcina, se mueren chanchos a mansalva. Los chinos cambian una forma de, en vez de comprar los granos en ese volumen, los siguen comprando, pero para hacer toda la producción ellos empiezan a comprar la producción terminada. No hay muchos países que puedan exportar carne de calidad, nosotros y los uruguayos. Los uruguayos tienen 250.000 toneladas de exportación y están aplaudiendo cada vez que nosotros nos retiramos un mercado porque lo agarran ellos. Nosotros habíamos llegado a 900.000 toneladas, por primera vez en la historia, rajuneando para este año el 1.000.000. De ese 1.000.000 de toneladas que se exportaban, más del 70% eran vacas y se lo llevaba China. Ahora, ¿qué sucede? La vaca en la Argentina no se come. La vaca tenía un destino desde siempre que era industrial para hacer los alimentos conservados, las famosas conservas y demás. Y una vaca carnicera que se vendía en menor cantidad en el interior del país, digamos. Cuando los chinos empiezan a llevarse de todo, porque no comen específicamente lo que nosotros comemos, comen otro tipo de partes del animal, le sacan al país o al productor todas esas vacas que el productor debe desechar todos los años porque terminaron su ciclo productivo. Es decir, todos los años el productor tiene que sacar entre 10 y 20%, de acuerdo a cómo maneja el rodeo, de las vacas que se llaman de refugo, tienen que salir de la actividad. Muchas veces cuando no han valido nada se han quedado en el campo para morirse porque no pagaban ni el flete de llevarlo a una feria. Y cuando llegaban nadie sabía qué hacer con eso y valía tan poco que no se pagaba ni el flete. En los últimos 3 o 4 años empezó a tener un destino ese producto que nosotros no comemos. Entonces resulta que cuando se paran las exportaciones, porque además de la vaca con destino China, y ya estaban abriendo la posibilidad de que pudieran comer un churrasco los chinos, porque hay tanta cantidad y tienen tal alto poder adquisitivo, que si le empieza a gustar la carne sería una cosa increíble. Bueno, pero de cualquier manera, todos los lugares donde la carne nuestra, pese a que le hemos dado una mala publicidad permanente, sigue teniendo una gran imagen internacional, es marca registrada, se sigue vendiendo en Europa, es tan buena como la de Estados Unidos, en muchos aspectos. Se exporta complementando la exportación con el cuarto delantero que va a Israel,
La compran también, parte de esa carne la compran los chilenos, la compran los colombianos. Bueno, con este freno, porque la carne estaba cara, ¿qué produjeron? Primero, que si bien es cierto que las 900.000 toneladas que están en un promedio, yo he leído por ahí de 3.500, 3.600 dólares la tonelada, serían, supongamos, 3.500 millones de dólares. Y la verdad que nosotros tendríamos que duplicar los 50, 60.000 millones que portamos, por lo menos duplicarlo, para decir que estamos en el ritmo de conseguir la suficiente cantidad de dólares que necesita el país para traer las exportaciones, para hacer las inversiones. Resulta que esto es algo que suma, no es la solución. Pero lo que esta gente creo que no tiene ni idea es la cantidad de gente que trabaja en este sistema de producción ganadera. Porque no es solamente el barco y el contenedor que lleva el producto nacional al extranjero. Trabajan los frigoríficos, que hoy algunos están con problemas. Trabajan los productores agropecuarios, que hay miles y miles y miles, con empleo, con servicios adosados a la producción. Fletes, herrerías, alambrados, molinos, pasturas, agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento. Es una cosa impresionante. Todo eso se empieza a lentificar porque de pronto está faltando un ingreso muy importante para el criador, que es el que origina la rueda de producción de la carne, que va a terminar en un novillo. Y yo, por si alguna que no es del área de trabajo nuestra no lo sabe, nosotros tenemos una ternera que la tenemos que destinar a madre. Números redondos, porque si no sería de a meses, sería un problema. 2 años para que esa ternera vaquillona, sea preñada. 1 año para que geste, números redondos, son 3. Una vez que pare, 1 año para que amamante, son 4. Ese ternero, suponiendo que sea el macho, necesita no menos de 2 años para hacer novillo y poderlo vender. Son 6 años. Le sacamos los meses que yo he redondeado, 1 año y medio. Son 4 años, 4 años y medio. Entonces, cuando pasan estas cosas que en forma irresponsable se hacen, sin conocimiento, si algún día alguien dice, vos sabés que me equivoqué, y bueno, espera 4 años ahora. Porque tenemos que reconstituir la famosa cadena de producción, que además tiene que seguir, empezar por la madre. Si no tenés madres, no podés tener descendencia de novillo y vaquillona de venta y la vaquillona de reposición. Ahora, hay un tema que también se comenta y de forma muy superficial. En la Argentina hay alrededor de 63-65% de preñez. Quiere decir que cada 100 vacas se preñan 63-65 o se destetan 63-65 terneros. Bueno. En la pampa húmeda es muy común que ese número esté en el 80 y pico largo, 90-92%. Ha llegado un poco más, pero bueno, hablando de... ¿Por qué? Bueno, porque donde hay mayor tecnología, hay mejores condiciones térmicas, la zona de clima templado, las lluvias son razonables, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que hay otras áreas del país donde se produce carne. Yo una vez leí, no me parecía una barbaridad, en las islas del Paraná, que uno por ahí las ve de paso cuando anda en una lanchita y anda pescando, hay 2 millones de cabezas. O sea, hay una cantidad. No es lo mismo que ahora, estén sin agua, que no pueden ni lamber las piedras del fondo del río, las vacas, y otras veces que la isla tiene 3 metros de agua por arriba y las vacas andan nadando a ver dónde se pueden parar en algún lado. Bueno. Y después el norte, porque hasta Formosa hay mucha hacienda. Pero bueno, hablar de Formosa, donde está el gobernador permanente, ¿no?
Vitalicio. Vitalicio, que seguramente debería haber hecho un plan cuando empezó su trabajo, porque además es veterinario. Y podría haber llegado a ser un vergel de producción, como lo han hecho otros países. Lo hizo Paraguay, que está en una latitud parecida, que exportan carne, y lo hizo Brasil, que tiene producción de carne más arriba que nosotros. Y sin embargo en Paraguay es un problema. El Paraguay, Formosa, tiene 70% de sus necesidades presupuestarias cubiertas por el gobierno nacional. 70%. No sé si alguien estará mirando cómo se justifica el gasto de ese dinero, porque realmente a mí me gustaría saberlo. De cualquier manera, ¿cómo hacemos para aumentar la preñez? Porque algunos lo dicen, bueno, tiene que haber un plan nacional. Porque si durante 50 años tenemos ese problema y no lo ha encarado nadie, indudablemente hace falta un plan que rija, vertebral, y decir, señores, hay que hacer esto y todos lo tienen que hacer. Y esperar a que haya una oferta mayor de terneros debido a que se preñan más cantidad de vacas todos los años. Y que la vaca, a su vez, por determinados manejos que se pueden hacer, logra estar un año más en el rodeo y no irse tan joven porque tiene problemas de salud, tiene problemas de dentición. Por otro lado, si alguien que se preocupa por esta actividad está pensando en que tiene que prohibir la venta de un animal liviano, y uno dice, pero ¿cómo qué es un animal liviano? Bueno, muy sencillo. Un ternero, una ternera, en 250, 270 kilos, se ha faenado durante muchos años, porque la gente con inflación no tiene ningún interés en tener un año un animal que no sabe cuánto se lo van a pagar al término del año de engorde. Entonces, dice, plata en mano, culo en tierra. Es una manera de ver las cosas. Yo no estoy de acuerdo con esa manera, pero también estoy pensando que si el Estado diera posibilidades para que el animal ese engordara hasta los 430, 450 kilos, poniéndole 150 kilos más a ese otro animal jovencito, muy liviano, ese animal de grasa blanca insípido, que por ahí no es exactamente el que nosotros no comemos, pero sí en las grandes ciudades, se lo acostumbró a eso, al consumidor. Sería una manera también de tener más kilos de carne para que esté sobreabundado la oferta en el mercado interno y sobre todo lo necesario y más aún para que se pueda exportar e ingresar divisas a la Argentina. Ahora, todas estas cosas que uno dice así a la pasada, rápido y con muchos errores en la manera de comunicarlo, bueno, es decir, simplemente la diaria uno va viendo a ver qué es lo que puede hacer para mantener la actividad de producción en funcionamiento. Lo tendría que hacer un gobierno interesado no tanto en preservarse en las próximas elecciones, no tanto pensando en instaurar una línea familiar en la dirección de los destinos del país, sino en hacer las cosas que hay que hacerlas. Y además, también es el momento, y rozando esta dichosa pandemia que nos ha tocado vivir en todo el mundo, de que se tienen que juntar las voluntades de los que dirigen, los grandes políticos, y no tanto mirarse el ombligo, sino pensar en el bien general. Yo no sé si lo van a poder hacer, pero este es el momento en estas elecciones de definir esos temas. Ponerse de acuerdo en que hay ciertas cosas que si en la Argentina no se hacen con cambios estructurales, seguramente entre ellos la producción de carne y tantos otros que son iguales o de mayor importancia, al país le va a ser muy difícil salir de la inflación y salir de este desánimo que está llenando a todos los lugares de la Argentina, porque hablar de 50% de inflación, hablar de 40 o más por ciento de pobreza, de indigencia, con problemas de escolaridad y las otras cosas que asolan el conurbano y que empiezan a desparramarse por todos lados, que ya daría la impresión hasta que se está haciendo la vista gorda. Comparto casi todo, Rafa, lo que decías, y
Yo creo que evidentemente acá, mientras haya una grieta, esto no va a haber un proyecto de educación, ni para la carne, ni para los cereales, ni para la economía, absolutamente. Me parece que la gente es el que tiene que dejar de agrietar, porque a ellos les conviene que sigan la grieta, porque están uno de un lado, el otro del otro. En el medio queda el pueblo, y como decía vos, todo aumenta. El dólar 160, 170 pesos, el combustible aumentó 8 o 9 veces el año, la carne está más cara por los insumos, por todo lo que significa. ¿No pensás también de que desde el sector le faltó fuerza en estos 40, 50 años que vos decís, no muchachos, estas son nuestras reglas también? Sí, hace un tiempo, desde la sociedad rural, fuimos varios a hacer un curso en la Universidad Católica, en la Facultad de Agronomía en Buenos Aires, y había varios expositores dando diferentes temáticas alrededor de todo lo que era el campo. Y había un muchacho que había escrito un libro, y recuerdo el nombre, Juan Cruz Jaime, que ha tenido muchos cargos directivos en diferentes instituciones del agro. Y en ese libro decía que el país fue grande cuando la gente del campo estaba involucrada en la gestión de los problemas del país. Obviamente, después de 150, 200 años, es muy difícil que las condiciones de trabajo y de compartir la decisión del país sean las mismas que de aquella época de a caballo y toda esta historia. Pero indudablemente el sistema debería haber tenido presentes a gente de la producción, y de la producción agropecuaria y de la producción industrial y agroindustrial, que la gran maravilla y suerte que ha tenido este país, que de a poco, sin plan oficial, se empezó a transformar el producto del agro, el famoso commodity, el grano, que es el producto que no tiene identificación por sí mismo, por eso es común, es commodity, industrializándolo. Producción de energía, de subproductos de todos los granos. Ahí creció la Argentina en los últimos 15 años, 20 años de una manera extraordinaria, produciendo muchísimos kilos de cereales de todo tipo y muchos de especialidades que la gente ni sabe. Somos los primeros exportadores mundiales de maní de confitería. Somos grandes proveedores de porotos a nivel mundial. Comemos muy poco, garbanzos, lentejas, los porotos de 3 o 4 tipos que hay, arvejas. Es decir, este país es increíble. El vino produce una facturación internacional alrededor de $1.000 millones. Es decir, cada una de las patas por sí sola no pueden aportar al todo. Necesitamos hacer crecer otros sectores, pero le tienen que dejar a la creatividad del argentino, que a su vez tiene que compartir la dirección de los proyectos de futuro, como debería ser el campo, que yo creo que ha estado no politizándose, haciendo algo como decir, bueno, vamos a quedar bien, pero no vamos a ser duros en el momento que tenemos que serlo. Muchos engaños, muchos intentos, como los fallidos también de Macri, que bajó retenciones, eso empezó a funcionar, empezó a producirse maíz en cantidad en los últimos 3 años, pero de pronto la macroeconomía le dijo que no, y eso es una cosa compleja, que no se puede tocar un solo tornillo. Lo que pasa es que cuando se quieren tocar más de uno, siempre hay alguien que pretende otro tipo de soluciones y dice eso no lo voto, y en vez de salir por el lugar que salen todos los países, que con coincidencias macro importantes, empieza la discusión de que vos me hiciste esto, yo te hago aquello, y yo no sé si eso es grieta, pero es un impedimento tremendo para que las cosas se resuelvan en el corto plazo. ¿No pensás también que se debe industrializar un poco más? Digo, acá el caso del frigorífico, 700 personas, dar más trabajo, dejar los planes. Me parece que los productos, justamente del tema de lo que produce el campo, tiene que industrializarse más. Por ahí no vender tantas hojas, sino hacer aceite, digo, sí, por el aire. Totalmente. Es más, yo creo que cuando hay un cataclismo y uno dice, bueno, acá la gente que más sufre, como todavía no hemos podido cerrar el círculo, la vamos a apuntalar con un plan.
Ya llevamos 10 años de planes, yo creo que son más los que tienen planes que los que trabajan. Sí. Y entonces, como eso va creando un desastre social, porque esa gente pierde la voluntad de trabajo, la voluntad de progresar, la voluntad de capacitarse, de tener un oficio, de estar en blanco. Bueno, si eso los políticos no lo ven, no lo saben, que salen de sus 4 paredes de discusión en donde sea, o no lo saben, gente instruida, que son los que dirigen los movimientos piqueteros, planeros, qué sé yo. Hay muchachos jóvenes que son abogados y están en esa menezunda que uno sabe qué es lo que hacen y cada vez pidiendo más, como por ejemplo un aguinaldo para los planes. Entonces yo lo escuché y uno dice, bueno, que yo, ojalá se pueda, que la gente necesita estar bien atendida, la salud, los chicos, la nutrición, pero ¿de dónde sale la punta productiva de este país? ¿De dónde sale? Hay cosas, yo estaba pensando por ejemplo en todo lo que es la tecnología digital, y tenemos 6 o 7, 8 empresas maravillosas, como Mercado Libre, Globan, hay 6 o 7 que muchas han trabajado y trabajan con empresas internacionales proveyéndolo de servicios. Y de pronto uno ve que una parte de la estructura de servicios va a una de estas empresas y le dice, bueno, vos de acá no podés trabajar más porque yo te pongo 2 camiones en la puerta, y entonces las empresas, en vez de venir a quedarse acá, son nacionales pero se van afuera porque pueden trabajar más tranquilos. Yo creo que acá la reorganización tiene que ser consensuada entre actores políticos relevantes y de ahí bajar, decir, esto es lo que hay que hacer y coincidimos en todas estas cosas. De esta manera yo creo que el destino no es bueno. Por último, si no hay seguridad jurídica en un país como el nuestro, ¿quién va a venir a invertir? Bueno, también lo dije al pasar, obviamente cualquier persona, porque yo veo que mucha gente se gasta tiempo en cuestionar el origen del capital, es decir, capital por sí mismo, que viene multinacional, no sé si la vacuna la hizo tal país o tal otra, que también es una discusión que acá se instaló, no tiene sentido. El capital es lo que hace funcionar la economía, la inversión. La inversión y la economía funcionando da trabajo y pleno empleo. Cuanto más trabajo y pleno empleo hay y capacitación del empleado, mejor es el salario. Estaba viendo ayer unas placas, no sé qué programa que a veces hago zapping, y me grabé un par de cosas. El 80% del salario argentino no llega a $500. Y el mínimo de cualquier país que está funcionando es entre 1.500 y 2.000, el mínimo. Entonces, eso es poder adquisitivo. Cuando uno tiene una moneda fuerte y la gente no tiene necesidad de ir a otra moneda para ahorrar, como está pasando en la Argentina, y no pasa en Brasil, fíjate vos. Los brasileros no ahorran en dólares, ahorran en reales. Sí. Y esperan un país que con todas sus complicaciones, lo inmenso que es, y los progresos que va pegando y con esfuerzo, ¿no? Porque también tiene serios problemas sociales, bueno, obviamente. Pero, sin embargo, es la 8ª, 9ª economía del mundo, tiene, en lo que ellos se ponen, lo hacen a full, lo hacen dedicados a eso, de ahí pasaron a ser los principales exportadores de carne del mundo. Cuando hace tiempo nos compraban a nosotros, porque no tenían calidad, mejoraron los rodeos nacionales, es más, la empresa más grande, no sé si es la primera o la segunda del mundo, de carne es brasilera. Yo he visto camiones con los productos cárnicos de esos frigoríficos atravesando Estados Unidos. Rafael, para acotar y para ir terminando, porque realmente nos parece muy importante lo que vos estás diciendo, creo que también hay un sector que está plenamente desprotegido, como es las comunidades del interior del país, donde hay tantos sectores de la producción agroindustrial que generan también muchos recursos y que lamentablemente también quedan de alguna manera marginados por esta tonta confrontación política que va a tener una manifestación muy clara seguramente dentro de pocos días. Bueno, acá lo que yo digo que también es cierto, cualquier decisión que se toma a nivel nacional en un país tan amplio como tan amplio y con una población distribuida en forma
irregular, en algún momento a alguien le lastima los pies. Es imposible conformar a todos. Por lo cual, cada vez es más necesario hacer un plan contemplando todas estas necesidades. Porque a la Bartola, abro, cierro, traigo, no traigo, compro, no compro, ¿no? A la semana, a los 15 días, y uy, ¿qué hice? Otra vez para ver cómo hacemos para que vuelvan los argentinos que están afuera de la Argentina. Porque le dijimos que no y ahora no sabemos si eso tiene solidez científica, ¿no?